Oleada número 3. Disparo, 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 disparo. Tomen, tomen. Bendita, se me está rompiendo el báculo, no pasa nada, seguimos. Sí, tiramos llama, disparo, vamos, 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 vamos. Bien, pinta fácil. Nos alejamos, no viene nadie, controlamos el báculo que no se rompa. Tengo otro por las dudas en la mochila. Matamos al gigante. Bien, retrocedemos un poquito, me tomo un bálsamo, gigante verga este. Balsamito. ¿Cuántos golpes le quedan? 9 golpes. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cambiamos de arma. Sí, seguimos. Oleada número 7. Nos tomamos un poquito más de daño. Matamos, matamos, matamos. Último orbe, último orbe. Sí, papá, bendita, bendita, bendita. Que no me vengan a matar ahora porque rompo la computadora. Matamos a todo. Venda. Hay gente, gente, gente abajo. Tiene pinta de bot. Si no, yo me hubiese venido a atacar. Sí, vamos, zona bot, último. Último. Por fin. Por fin. Vámonos a tu casa, gigante, a tu casa, a tu casa. Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostborn. Y hoy vamos a estar viendo lo que es el báculo del emperador. Si este báculo nuevo legendario que sale en el mini pase de la derecha, vamos a estar reclamándolo y vamos a estar probándolo con distintas clases y comparándolo con distintos báculos viejos que ya estaban dentro del juego, ¿sí? Así que no se olviden de dejar su like, de suscribirse en caso de que no lo estén hecho. Y ahora sí vamos para ver de qué se trata todo esto. Bien, gente, ya estamos acá dentro de lo que es el campamento tank. Vamos a entregar los últimos 2 orbes, intercambiamos y llegamos al máximo 1350 de 1350 en tu cara, Kafir. Llegamos al báculo legendario, tarea completada, recogemos todo. Sí, fíjense que nos llevamos, bueno, un traje de mago morado, está bien. Sí, alguna monedita de plata. Y nos llevamos el traje de mago este nuevo que había salido la temporada pasada, así que está bien. Oricalco, está bueno. Y el báculo legendario, sí, eso ahora lo vamos a reclamar. Esperen que voy a poner esto acá antes de que pierda durabilidad. Dejamos eso ahí. Acá, bueno, me faltan unos puntitos y ya reclamo también el coso, sí, pero acá vamos a estar sacando un traje de persecutorio, que es el de los arqueros y demás. Vamos a reclamar todo más que nada para sacar las runas, para hacer una mega apertura ahora de caja. Y lo que es el pase principal, bueno, podemos seguir poniendo puntos, pero también ya tengo todo completado. Así que vamos a reclamar todo. Conseguimos la clase. Ahí ya se ve. Vamos a ver la clase, seleccionar, la mejoramos, tenemos una runa que me da un puntito más de salud, ¿sí? Tenemos la clase nueva ahí del ocultista, ¿sí? Pero como saben, utiliza frasco, así que no la vamos a estar usando. Vamos a empezar a ver el tema de del arma nueva, ¿sí? Vamos a reclamar todo eso, tenemos todo en el buzón. Vamos a abrir los cofres también ahora, tenemos la otra espada del emperador, los libros eso. Bien, vamos a reclamar las runas y arma. ¿Dónde está el arma? Aquí está. Acá está. Vamos a abrir las runas, primera vez que me salen. Curandero, bandido, tirador, curandero, defensor, una de bruto, bien ahí. Pícaro, alquimista, otra de bruto, bien, vamos con mi bruto. Archimago, brujo, cazador, tirador, demente, y no la estoy usando. Bueno, miren, mago glaciar me sirve, asesino también está bueno, ocultista, salió una para la nueva. Brujo, explorador, otra para ocultista, bien ahí. Bien, gente, acá tenemos el báculo. Si tenemos 4 báculos en la mochila, los voy a poner acá arriba para que se vean, porque siempre lo tapo con la cámara. Entonces tenemos 4 báculos distintos, ¿sí? Vamos a ir viendo como para que vean. Obviamente que estos son los báculos viejos, el báculo de ira y el báculo de combate de dragón, que es una de las últimas. Este es el de asistencia de dragón, que lo traje para comparar. La parca no la traje porque sabemos que es peor que esto en cierto modo, ¿no? Entonces, bien.
Vamos a ver este. Combate báculo de combate de dragón, ¿sí? El daño que tiene es 34, pero la velocidad es 1,67, lo que hace un daño de 56, ¿sí? Y tiene un enfriamiento de 15% de los hechizos. Ahora lo vamos a comparar con ese. Este tiene 26 de daño, ¿sí? Fíjense que el daño del báculo de ira es muy bajo, pero como tiene mucha velocidad, hace que tenga un DPS de 65, ¿sí? Entonces este tiene 34,56 y este tiene 26,65 y este tiene daño 37. ¿Sí? Fíjense que la velocidad es igual en este y este, ¿sí? 1,67, pero este tiene 34 de daño y este tiene 37 de daño, lo que hace que tenga un DPS de 61 y este un DPS de 56. Y lo que tiene es el enfriamiento del 15%, o sea, lo que es enfriamiento de hechizos son exactamente igual, o sea que en cierto modo estos dos báculos son casi lo mismo, ¿sí? Fíjese que este tiene 37 de daño, DPS 61 y recarga rápida de hechizo. Este tiene 34,56. Yo no sé para qué sacan estas armas legendarias, la verdad. O sea, es la misma cosa que esta, 15% de enfriamiento. Lo único que me aumenta el daño de 34,56 a 37,61. Es una mezcla de estos dos báculos, del Lira y del báculo de dragón. Porque fíjese que este tiene 65 de DPS, pero no tiene enfriamiento. Este tiene un poquito menos, pero tenés el enfriamiento, ¿sí? La verdad que no entiendo para qué hacen estas cosas, pero bueno, vamos a ir a una zona para ver el tema de los tiempos y demás, ¿sí? ¿Por qué traje el báculo también de asistencia? ¿Sí? Por el tema de que esto lo pueden usar los dos magos, ¿sí? Fíjense que yo tengo mago ignio, me pongo el báculo de ira y lo puedo usar tranquilamente. Me pongo el báculo este, lo puedo usar tranquilamente. Me pongo el báculo este y ya no lo puedo usar, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es báculo de asistencia. Entonces lo que quería probar era justamente eso, ¿sí? Obviamente que si yo me pongo curandero, ya que estábamos a poner las runitas nuevas que tengo. Si yo me pongo curandero, fíjense que el báculo lo puedo usar. Si yo me pongo un ira, obviamente no lo voy a poder usar, ¿sí? Porque no es de esta clase. Y lo que fíjense en esto es que el báculo legendario sirve para ambas clases. Entonces es por eso que traje el báculo de asistencia, ¿sí? Tengan en cuenta que el báculo de asistencia, ¿sí? En realidad, a ver si tengo un báculo de gel por acá. Bien, sí, tengan en cuenta que el báculo base del curandero es el báculo de Hel, ¿sí? Que tiene una armadura, así aumenta la armadura y el daño, tiene un aura que aumenta la armadura y el daño nuestra y de nuestros compañeros. Tiene un DPS de 43 y daño 26, DPS 43, ¿sí? Después tenemos como segunda mejor arma el báculo de asistencia este, que tiene 44 y 40 de daño, 44 de DPS. Y lo que tiene es el veneno, ¿sí? O sea, no da armadura, no da daño, pero hace más daño y hace una quemadura en el tiempo. Entonces eso también hace como que sea como un arco de fuego para el arquero, sea como un báculo interesante para el PvP, más que nada también para el PvP en solitario. Obviamente que si yo tengo un curandero en la familia y estamos jugando en familia, prefiero el báculo de gel, que me va a dar armadura, que me va a dar un poco más de daño y que me va a estar curando y acompañando si bien el asistidor. Este báculo de asistencia de dragón es más que nada para PvP en solitario, ya sea de curandero o ya sea de chamán, ¿sí? Y bueno, entonces tiene 40 y 44. Y entonces podemos ver este 37 y 61. Ahora vamos a ver curanderos que van a estar con este baculito disparando en las zonas. Van a estar los curanderos con esto o los chamanes, ¿sí? También tengan en cuenta que el chamán que está acá, que tiene la runa y que tiene el terror, también usa esto, va a poder usar este báculo, entonces va a tener la posibilidad de usar esto, ¿sí? Entonces ahí está la diferencia. Si nosotros, yo lo que decía es el mismo báculo de combate de dragón, pero legendario hace un poquito más de daño. Entonces el tema es eso, es que lo que están haciendo con este báculo es potenciar a las clases de asistencia, ¿sí? Ya sea el curandero, ya sea el chamán o ya sea al brujo. Entonces la gente que usa esas tres clases va a estar más potenciado con este báculo, ¿sí? La gente que sea mago ignio, ilusionista y demás va a poder seguir usando el DPS, el arma este con el DPS, o también va a poder salir con esto, ya que el tema del enfriamiento de los hechizos ayuda y mucho, ¿sí? Fíjense que si yo soy el chamán de la familia, yo tiro el círculo, en 38 segundos ya lo voy a tener de nuevo, ¿sí? Puedo matar.
y en 38 segundos lo voy a poder tener de nuevo. Vamos a ver en 30 segundos cuánto me demora con un báculo de este, ¿sí? Me cambio el báculo, entonces vamos, lo tiramos ahí. 45 segundos es lo que tarda entre una y otra, ¿sí? Enfriamiento 45 segundos, y con este lo que logramos es hacerlo más rápido eso, ¿sí? Vamos a ver el terror. En terror, en teoría, tiene un enfriamiento de 40 segundos. Anda a tu casa y lo tiene en 35, ¿sí? Obviamente que baja bastante lo que es el terror. Y esto es lo que yo quería ver. Obviamente que, como dijimos, lo podemos usar en todas las clases. Sí, es un báculo legendario que lo podemos usar para todas las clases. Vamos a ver, ahora vamos a matar al enviado también, ¿sí? El dash cada 50 segundos, y los clones enfriamiento 1 minuto. Vamos a ver, ¿sí? Si nosotros estamos en pelea y queremos tirar los clones, en 50 segundos vamos a poder tirar de nuevo los clones. Fíjense el daño brutal que hacen. ¿Sí? Y el dash también lo vamos a poder usar más rápido. 42 segundos. Y lo que quería ver era el tema del mago glaciar, porque el mago glaciar lo bufearon. Yo con un báculo de esto, las llamitas las puedo tirar. Las cosas cada 5 segundos. Y esto cada 25 segundos, ¿sí? O sea, no me equivoqué de arma, perdón. O sea, cada 5 segundos podemos tirar la escarcha de hielo, y cada 25 podemos tirar la senda de hielo. Miren lo que va a hacer esto con un báculo, obviamente este, ¿no? 5 segundos, tiramos la senda de hielo. 25 segundos. Obviamente que lo que le decía yo, con este báculo ya la asistencia de dragón ya podía hacer esto, pues ya tenía, con este báculo ya tenía lo que era la recarga rápida. O sea que entre lo que es el mago glaciar, el mago ignio y demás, no hay diferencia entre este báculo y este, más allá del poquito de daño que hace, ¿sí? La recarga rápida ya la teníamos con ellos. Entonces yo tiro la llamita en vez de 5 segundos. ¿Qué me sigue descendiendo 5 segundos? La recarga rápida me la cancelaron ahí. Sí, fíjense, la que es la llamita es fastidiosísimo. Recuerden que esa llamita hace daño y te hace lento. Puedes limpiar una zona a llamita. La verdad que está raro eso. Y entonces lo que le decía, este báculo está pensado para curanderos, chamanes y brujos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya teníamos el báculo de dragón que hacía la misma recarga rápida, y la recarga es la misma, así 15%, no hay diferencia entre eso. Entonces, bien, estaba por ir al matar a lo que es el enviado, pero la verdad que en cuanto a lo que es el báculo nuevo, está entre para lo que es mago ignio, mago glaciar. Y el ilusionista está en un medio entre lo que es el báculo de ira y lo que es el báculo de dragón de combate, ¿sí? Porque el DPS es un poco menos que el de ira, un poco más que el de dragón, y tiene la ventaja de que tiene el enfriamiento de hechizo, que el de dragón ya lo tenía y el báculo de ira no. O sea que obviamente que va a haber magos ignios que van a hacer más daño que con el báculo de dragón, y va a cargar los hechizos más rápido. Eso va a estar bueno para ellos, ¿sí? Porque hay gente que, o sea, hay magos o ilusionistas que ya iban con el báculo de dragón de combate, y entonces lo que hacían eran cargar más rápido los hechizos, pero tenían menos daño. O sea que esas personas ahora se van a potenciar, van a seguir cargando los hechizos rápido y van a tener un poco más de daño, ¿sí? La gente que priorizaba más daño aún con el báculo de ira van a tener la ventaja de aumentar el tema de los hechizos, ¿sí? Y yo creo que esta arma está destinada, obviamente, como dije, para los curanderos, los brujos y los chamanes, de que no solamente que van a tener más daño, sino que van a tener enfriamiento de hechizo. Obviamente que tienes que sacar un báculo de gel para poder, o sea, sacar lo que es el daño y la armadura de un báculo de gel para tener más DPS y recarga rápida de hechizos,
o sacar el veneno del báculo de dragón de asistencia para tener enfriamiento de hechizos y demás. Así va a quedar ahí, es un báculo que está bueno. Yo pensé que iba a estar un poco mejor, pensé que no me acordaba el báculo de dragón de combate, pero la verdad que es un báculo que va a estar cambiando lo que es un poco el PvP de mago, ¿sí? Vamos a abrir los 13 cofrecitos, saben que yo no tengo suerte con esto. Vamos a ver si sacamos alguna montura. Lo bueno es que me voy a llenar de armas de dragón, que en la temporada las gastamos y mucho, así que... ¡Ah, la verga! Sacamos una skin. Me falta solamente la primera, no lo puedo creer, que Fear me regaló una skin después de años. ¡Wow! Ya estoy sorprendido. Tengo al mapache, que era esto, un castor, un topo. Bien, 2 cajitas más. Bueno, como digo, las armas de dragón me sirven y mucho. Fíjense que 6 escudos, 5, la verdad que tengo muchas. Y vamos a sacar el castor real. Vamos a ir al distrito para verlo y lo vamos a abrir. Bien, acá estamos en el distrito, sí, tengo al castor real este que tiene como una armadura de cristal. Vamos a ver acá las diferencias entre uno y otro. Castor, ¿sí? El blanco ya lo teníamos, tiene una armadura, un pedazo de tronco ahí arriba, es blanco y tiene una armadura básica. Este es el morocho, ¿sí? Que es igual al blanco, lo único que cambia es el color de la piel y bueno, obviamente que la manta de ser roja pasa azul. Y este es el castor real que ya no trabaja, no tiene la madera arriba, la tiene un poquito al costado y tiene una pequeña armadura, ¿sí? El color es parecido, pero lo que le cambia es la armadura, que la verdad que lo hace más... como más príncipe, un rey o algo así, por eso es real, ¿no? Fíjense que no se le ve la madera, tengo las maderitas ahí al costado y la armadura está mucho mejor esa que la otra, ¿sí? Y acá tenemos al blanquito que ya habíamos visto y ya lo habíamos tenido, ¿sí? Fíjense que el blanquito tiene la madera ahí, es blanco con la cola negra, parece más una rata que otra cosa, pero bueno, ahí ya tenemos por lo menos una montura nueva, sí tenemos 2 castores, el blanco y el real, así que tuve un poco más de suerte que cosas, sí, me pude recuperar un poco lo que es las armas de dragón, aunque igual esta temporada perdí y mucho, sí, por suerte ya solamente quedan, bueno, 2 días y 9 horas al momento de estar grabando este video, la temporada ya está completada, ya tengo la clase, ya completé el pase de la derecha, me faltan llenar unos orbes, algunos frascos de almas esta noche para completar lo que es el pase de la izquierda y ahí sí ya tendría todo terminado para esperar lo que sea la temporada número 7 y la OBT que va a estar pronto a salir, que ya vamos a tener alguna que otra novedad. Así que gente, muchas gracias, espero sus comentarios, qué opinan del báculo nuevo y cualquier cosa que quieran ver sobre él me los dejan en comentarios que lo vamos a estar mostrando. Un abrazo grande, se cuidan, chao chao.